Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar nuestro día encomendándonos a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana 27 de Aprendo en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje es: disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. El producto de estas experiencias de aprendizaje será que puedas compartir información sobre una planta de tu preferencia. Antes de empezar la actividad del día de hoy, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La actividad del día de hoy se denomina Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Y nuestra meta es entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y vamos a desarrollar la competencia de se comunica oralmente en su lengua materna. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es recordar. En la semana 15 realizamos una entrevista a nuestros familiares para recoger información sobre las tradiciones y costumbres de nuestra familia, ¿verdad? De la cual hicimos un video. Bueno, vamos a recordar que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. ¿Quién hace las preguntas? Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador. En este caso, tú eres el entrevistador o la entrevistadora. Tú eres quien va a plantear las preguntas y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Entonces, el día de hoy tú vas a formular las preguntas que le harás a un familiar cercano acerca de las plantitas y todo lo que quieres conocer sobre ellas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es planificar nuestra entrevista. ¿Cómo la planificaremos? Y se recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Al finalizar la próxima semana, elegirás la planta que más llamó tu atención y compartirás información sobre sus usos y beneficios mediante un texto escrito. Entonces, el día de hoy nos va a ser de mucha utilidad la entrevista. Vamos a iniciar la planificación de tu entrevista. Vamos a hacerlo en cuaderno, en hoja de reuso o en la ficha, ¿no? Vamos a completar este cuadro. ¿A quién vas a entrevistar? Vas a elegir a qué miembro de tu familia vas a entrevistar. De repente mamá, papá, algún hermano, algún tío, de repente tus abuelitos. Entonces podremos poner, por ejemplo, a mi mamá. Coloca su nombre. ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cuál es el propósito? Recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. ¿Cómo realizarás la entrevista? Mediante preguntas y registrando las respuestas. Muy bien, ahora vamos a organizar tus ideas. Vas a elaborar el siguiente cuadro, el siguiente esquema en el cual escribirás qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Por ejemplo, colocamos plantas que se cultivan en mi comunidad y sabemos que tenemos distintas variedades de plantas. Por ejemplo, las plantas medicinales, habíamos leído sobre ellas, ¿recuerdas? Y los beneficios que traían. Nos ayudaban a aliviar o a curar algunas enfermedades. Por ejemplo, teníamos el eucalipto para los resfríos, el romero para el cabello.
También tenemos las plantas ornamentales. Son aquellas que son las que se utilizan para adornar, que nos brindan su belleza, ¿no? En sus flores. Las plantas alimenticias, ¿cuáles son? Son las que consumimos como alimentos. Y finalmente tenemos las plantas industriales, que son aquellas que se utilizan en la industria para crear nuevas cosas. Por ejemplo, el árbol de cedro, el pino. Entonces, tú tienes que identificar qué plantas se cultivan en tu comunidad. Ahora, luego vas a elegir la variedad de plantas de tu comunidad. ¿Cuáles se encuentran en tu comunidad? Y vas a escoger sobre cuáles te gustaría recoger la información durante la entrevista. Serán plantas medicinales, ornamentales, alimenticias o las industriales. Tú escoge qué variedad de plantas. Y luego vas a organizar tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Mira, observa este ejemplo. Por ejemplo, yo he elegido las plantas alimenticias. ¿Y qué voy a averiguar? ¿Qué voy a investigar sobre las plantas alimenticias? ¿Qué quiero saber? ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu región o comunidad? Ahora, si tú has elegido las plantas ornamentales, entonces la pregunta sería, ¿qué plantas ornamentales se cultivan en tu comunidad o región? La pregunta va a variar de acuerdo a la clase de planta que tú has elegido. Ahora, como en mi caso son las plantas alimenticias, entonces, ¿qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Por ejemplo, el choclo o el arroz en Arequipa, por ejemplo. ¿Cómo se cultivan? ¿Cómo se cultiva el choclo? Se cultiva mediante semillas en las chacras. ¿Qué cuidados necesita para su desarrollo y crecimiento? ¿Necesitarán algún tipo de cuidado? Claro, necesitan que la tierra esté abonada, que las rieguen, que las cuiden de las aves, ¿verdad? ¿Qué beneficios nos brindan y qué usos nos dan? ¿Qué beneficios nos brinda el choclo? Por ejemplo, tiene un alto contenido de proteína y hierro. ¿Y qué uso se le da? Se le usa como alimento. Muy bien, en este caso toda la información que hemos recogido está en torno a las plantas alimenticias, a las que yo he escogido, pero tú puedes escoger sobre las plantas ornamentales, industriales, medicinales. Después vas a organizar y preparar tu entrevista y vas a anotar la siguiente estructura, porque esto va a ser tu guía para realizar la entrevista, para que tu entrevista sea más fluida. Entonces vas a poner el nombre del entrevistador o entrevistadora. En este caso aquí va a ir tu nombre. Luego el nombre de la persona a la cual vas a entrevistar. Ahora el tema. ¿Cuál es el tema? Las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y sus beneficios. ¿Qué fecha? Hoy día estamos 9 de octubre del 2020. Posteriormente tenemos el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar y puedes incorporar otras de acuerdo con la información que desees averiguar. Primera pregunta. Entonces, como yo escogí las plantas alimenticias, mis preguntas tienen que ir en torno a las plantas alimenticias. Por ejemplo, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? Va relacionado a las plantas alimenticias. ¿Por qué se cultivan estas plantas en nuestra comunidad? Entonces vas a dejar un espacio para que la persona a la cual vas a entrevistar te dé la respuesta. Me podría decir, por ejemplo, se cultiva esta variedad porque el clima permite su crecimiento. Entonces yo realizo la pregunta, tú realizas la pregunta y tu entrevistado o entrevistada es quien te va a dar la respuesta. Si necesitas
ayuda, puedes grabar la entrevista y luego transcribirla, ¿no? Para que no tengas problemas al momento de redactar la respuesta que te da tu entrevistado. Ahora, por ejemplo, la segunda pregunta podría ser: ¿cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan y cuáles son sus beneficios? Estas preguntas son tu guía para obtener la información necesaria sobre la clase de plantas que vas a investigar. Puedes colocar más preguntas y estas preguntas deben ir en torno a la variedad de plantas que tú hayas elegido. Y al final vas a cerrar tu entrevista. Piensa cómo culminarías la entrevista. Ahora vamos a continuar con la organización de la entrevista y toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Y tomarás nota de la entrevista o la grabarás? ¿Qué es más fácil para ti? Tienes que buscar los recursos necesarios. Lo estás haciendo bien. Antes de iniciar la entrevista, recuerda que debes reunirte con el integrante de tu familia y explícale el propósito de tu entrevista. Dile que tú serás el entrevistador y ella o él será el entrevistado, que le plantearás preguntas que deberá responder. Acuerda el día y la hora en el cual realizarás la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarlas. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas para obtener las respuestas y consigue los materiales necesarios que vas a utilizar para anotar las respuestas que vas a recoger durante la entrevista. Ahora, para que lo hagas mejor, inicia una entrevista presentando al entrevistado o al entrevistado y comunícale el propósito de este trabajo. Emplea un volumen de voz adecuado porque esto demuestra seguridad. Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras te dé sus respuestas. ¿Qué quiere decir? Que lo mires a los ojos mientras te está respondiendo a las preguntas que le estás planteando. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así mantendrás el hilo de la conversación. Puedes formularle preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Por ejemplo, el tema que yo escogí son las plantas alimenticias. Le puedo preguntar en qué momento del día se puede comer determinada planta alimenticia, ¿verdad? Al momento de que me estén brindando las respuestas mi entrevistado, debo de escuchar con atención, debo tomar nota o grabar las respuestas y debo cerrar la entrevista con unas palabras de agradecimiento por la información que me ha brindado y por el tiempo. Entonces te vas a sentar frente a tu entrevistado y le vas a iniciar la entrevista. Te vas a saludar, te vas a presentar al entrevistado o entrevistada y vas a explicarle el propósito de hoy, que era recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Debes formular con claridad las preguntas que preparaste, anotar o grabar la información y si tienes alguna duda en las respuestas que te brinda, puedes ampliar dialogando, formulando preguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información que te brindó. Una vez terminada la entrevista, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista y organízala en tu esquema que elaboramos. Una vez que tengas escrita la entrevista, reúnete con tu familia y coméntales sobre las cosas más importantes que te dijo el entrevistado y pregúntales por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad. ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Y finalmente vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Vamos a ver si cumplimos con los criterios para evaluar los aprendizajes del día de hoy. En la siguiente tablita, por ejemplo, en el primer criterio dice: organicé mis ideas para preparar la entrevista. ¿Las organizaste? ¿Sí o no? Sí, claro, porque planificamos nuestras preguntas. ¿Formulaste preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Se entendían tus preguntas? ¿Iban de acuerdo al tema? ¿Escuchaste atentamente la respuesta del entrevistado o entrevistada? ¿Tomaste apuntes o grabaste la información?
Te expresaste con un tono de voz adecuado, organizaste por escrito la información que recogiste durante la